Bien, estamos de retorno y como ya lo habíamos anunciado y lo anunciamos también en el portal Facebook, está con nosotros el doctor Eduardo Salguana Cavíes, asesor de FEDEMIN, asesor legal. Está también el ingeniero Carlos Bustamante, que es el asesor técnico de FEDEMIN. En realidad son un grupo de asesores, pero ellos son, digamos, los más públicos, no figuretes, son los más públicos. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, gracias, encantado, buenas noches. Don Carlos, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, amigo Manuel. Bueno, estamos a raíz de las entrevistas que se tuvo el día de ayer con el alto comisionado, ya nos para dar algunas puntualizaciones respecto a su participación. Claro, de acuerdo, mire, este es un programa donde nosotros no estamos acá para cuestionar los temas, estamos acá para ayudar, para que la población pueda entender concretamente cómo está avanzando este proceso de formación, qué problemas tienen, qué éxitos también pueden tener, ¿no? Cómo avanza realmente, ¿no? Y ese es el interés nos piden la entrevista, entonces hemos aceptado la entrevista al general Daniel Urresti Helera. Pero en las mismas condiciones igual vamos a conversar con ustedes, obviamente centrado en lo que dijo el general Urresti. Como para empezar, por ejemplo, la primera pregunta que le dijimos, ¿cuántos formalizados tenemos? Y como que no hubo una respuesta clara, contundente en lo que se refiere a Madre Dios, sino más bien algunos temas que tienen que ver más bien con la falta, digamos, de interés de parte del sector minero. Y bueno, ustedes saben, ¿cuántos formalizados tenemos? Sí, mira, es importante que la opinión pública sepa de manera clara qué está sucediendo en los dos temas que tienen que ver con el tema minero, ¿no? El tema minero tiene dos vertientes, digamos, ¿no? El tema de la interdicción, ¿no? Que él dice la persecución a la minería ilegal, y por otro lado el tema de la formalización de los mineros informales. A la reconversión, que todavía no... Claro, a tu pregunta concreta, el alto comisionado no te ha contestado porque evidentemente le quema en la boca decir que no hay ninguno, pues, ¿no? No hay ninguno, no hay ningún formalizado en Madre de Dios. Y lo dices así con un poco de alegría, porque debería... No, lo digo con un poco de tristeza. Porque no creo que sea... No nos cause alegría que no exista ni un formalizado después de 2 años. No, más allá del sentimiento es la frialdad de la cifra. O sea, la cifra no lleva ni a estar alegre ni a estar triste, ¿no? O sea, ¿cuántos formalizados hay luego de 2 años del proceso de formalización iniciado por este gobierno? Ninguno. ¿Cuántos hay a nivel nacional? Se dice que hay un promedio, probablemente hayan 20 a nivel nacional, de 70.000 que iniciaron el proceso hace 2 años, ¿no? Sí. Ese, digamos, es el cuadro concreto del avance de la formalización. Ahora, ¿qué es lo que sucede, digamos, cuáles son los pasos para la formalización, digamos, para que la población, sin entrar ya en mayores de qué pasó en la mesa técnica, etcétera, etcétera, le voy a hacer rápidamente junto con el ingeniero Bustamante? Fíjate tú, el año pasado, en el mes de agosto del año pasado, se expide este decreto supremo, cuando estaba de premier el señor Juan Jiménez Mayor, fruto de 3-4 reuniones de trabajo en el mes de agosto del año pasado. Aquí lo que se dice es lo siguiente: hasta el 19 de abril del 2014, los mineros inscritos en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso presentarán, dice, los siguientes requisitos. O sea, para formalizarse, ¿qué necesita para que la población entre en materia? Claro. A, dice, o 1, propiedad o autorización de uso del terreno superficial. B, instrumento de gestión ambiental correctivo. Y C, autorización de uso de agua. Parece un poco simplificado. Parece simple. Muy bonito, ¿no? Exacto. Pero ahora vamos a ir al tema, ¿no? El primer paso, primero hay que aclarar que estos requisitos son preclusivos. Es decir, primero cumplo el A, la autorización de uso de terreno superficial, y luego recién puedo presentar mi IGAC. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa el tema de la autorización de uso del terreno superficial? Si el minero es titular de una concesión minera, ese mismo terreno se le puede haber otorgado a otro ciudadano o a otra empresa bajo otros derechos. Concesión maderera, concesión de castaña, concesión
de reforestación, de ecoturismo, de aguaje, de plantas ornamentales, plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como tiene una superposición, el Estado le tiene que otorgar una autorización. La pregunta es, ¿el Estado durante estos 2 años otorgó o designó la entidad competente, la autoridad pública competente para que otorgue esa autorización? Entonces yo le traslado la pregunta al ingeniero Bustamante para que nos explique qué pasó con ese primer paso, que es en este momento el cuello de botella, y también quién es el responsable de este tema. Claro. A ver, ingeniero. Sí, amigo Manuel, una de las preguntas, diríamos las dirimentes para evaluar el proceso de formalización era hacerle mención al paso referido al uso de la capa superficial. Toda vez que en el universo de todo el corredor minero, el 87% de toda este área física está superpuesto a algún derecho o algún tipo de concesión. En el entendido de que solo la capa que está liberada de algún tipo de superposición podría tener una viabilidad de formalización, en este momento en la Dirección Regional de Energía y Minas le dice: saque usted su autorización del uso de la capa superficial. Se ha formado una comisión, esta comisión de saneamiento, para poder evaluar qué organismos podrían ser los competentes. La SBN ha remitido un informe a la Dirección Regional de Agricultura diciéndole que ellos no son competentes, que Agricultura tendría que ser el que evalúe cuáles serían los mecanismos para poder validar cuando el terreno está libre de algún tipo de concesión. En este momento no se tiene una respuesta sólida en la cual autorice a aquel que esté libre. Pero lo más complicado es esto, amigo Manuel. ¿Qué pasa con el 87% aproximadamente del resto del corredor minero que estarían esperando alguna resolución sobre algún tipo de superposición? Entonces, al preguntarle al general Urresti, decirle, no sobre el agua, no sobre el IGAC, no sobre los consultores, ese no es el problema fundamental. Porque hemos escuchado que había una serie de peticiones que el gremio minero le había hecho y que ellos habían cedido. Nunca le dijimos que el problema era del IGAC fundamentalmente, metodológicamente. Es más, tenemos hasta 3 versiones del IGAC. La última nos dijo que habían decidido los mineros que es muy complicado el IGAC. Nunca le dijimos eso, le dijimos que no existen elementos variables que la DREN maneje para aprobar un IGAC. Por ejemplo, no existe un plano hidrológico actualizado. Y cuando un evaluador diga, estás o no encima de un curso de agua, estos planos actuales son del año 80. Entonces, la discrecionalidad de un evaluador se daría en el sentido de que aprobarían o denegarían así fácilmente viendo en su computador un mapa que el curso, digamos, de agua se fue por otro lado. Entonces, esos temas eran de fondo, pero nunca le dijimos ese tema. El general Urresti sacó el 28 de noviembre este último modelo de IGAC, que es una suma de tablas que a cualquiera diría que son prácticamente una síntesis, pero no le dice a la población que dice, este formato complementa los requerimientos de la presentación del IGAC completo inscritos en la resolución ministerial 121, es decir, presentamos lo anterior, lo injundioso, lo que tiene tanta carga como la minería, la gran minería, y adicionalmente a esto. Entonces, ese es un tema, ¿no? El tema del terreno superficial, siempre hemos estado al tanto de esto. Los escucho decir más o menos de cuándo, ¿octubre? O sea, les digo, ya lo han conversado con el primer premier, así es, con el general Urresti. Por eso, mira Manuel, para complementar lo que dice el ingeniero. Entonces, este primer paso que te exige el Decreto Supremo 032, el gobierno que te pide cumplir con esto, no te dice o no ha definido qué autoridad va a ser la que te va a entregar la autorización. Entonces el minero, ¿qué hace? Se va a la DREN y le dice, oye, ¿quién me va a dar esto? No, yo no sé, vete a Agricultura. Se va a Agricultura, no, vete al programa. Del programa dice, no, ¿sabes qué? Tiene que irte a la Dirección General de Forestal y Fauna en Lima. Se van a Lima y nuevamente lo regresan a Maldonado y dicen, no, entonces es la SBN. Se van a la SBN. O sea, el Estado, el gobierno que te pide este paso, no ha determinado pero la DREN, la autoridad. No sabe, desconoce. Mira, en la última reunión, esta de acá es el anexo al informe final, de la mesa técnica.
Pero debería ser una preocupación no solamente del gobierno central, del gobierno regional y del Consejo Regional. Ya no, lo que pasa es que estos son normas de rango de decreto supremo. Mira, ¿qué dice acá? Este es el anexo final. Ya. Te voy a dejar una copia. ¿Qué dice? Propuestas de mejoras normativas para fortalecer el proceso de formalización. Porque nosotros, esto que te estamos diciendo acá, se nos ha dicho pues 20 veces al general. Claro, eso le decía ayer al general. Exacto. Mira, tú lo vas a ver acá, ¿eh? Dice, se propone un decreto supremo, se va a proponer un decreto supremo. ¿Cuál es el objeto? Regular un procedimiento administrativo a través del cual se resuelvan los casos de superposición entre derechos mineros y otros derechos otorgados por el Estado sobre el terreno superficial. O sea, el Estado recién ahora, marzo del 2014, a un mes de terminar el plazo, recién va a trabajar un decreto supremo para superar el tema de la superposición. Oye, ¿pero cuándo? Si el tema ya se está venciendo el 19 de abril y este decreto no hay cuándo salga. Ese es el primer paso, mi estimado Manuel, ya concretamente de la formalización. Ya, digamos, por azares del destino y Dios se acuerda que Madre Dios existe y sale el decreto supremo. Se iluminan las autoridades y dicen, bueno, claro, saca el decreto supremo y ya. agilizan el tema. Listo. Se supera el primer paso. El segundo paso es el IGAC. El IGAC no es lo simplificado que dicen, no. Los estándares técnicos del IGAC corresponden a la gran minería. Y aquí viene un tema decisivo. De los 1950 concesiones mineras que hay en Madre de Dios, 900 están en cursos de agua. Entonces, cuando el evaluador del LADREN diga, a ver, tu instrumento de gestión ambiental correctivo, a ver, ¿dónde estás trabajando? ¿Qué herramienta utilizas? Caranchera. ¿Dónde estás ubicado? Curso de agua. Rechazado tu IGAC. Porque ese instrumento y esa área está prohibido en la ley. Entonces, de arranque ya tienes al 50% de los mineros de Madre Dios fuera del proceso. Ya, pero ayer yo encaraba, Ese es el otro problema de tema, fondo. y lo que decía era que hay una comisión que está evaluando el tema del uso del tipo de maquinaria y viendo además las posibilidades, o evaluando, ¿no?, la minería aluvial en ese tipo de terrenos, ¿no? No, por eso pues, pero ¿hasta cuándo vamos a evaluar, pues? Este es un problema que surgió desde el año 2010, con el decreto de urgencia 012 cuando estaba el señor Braca. Hay un proceso ya de 4 años. Cuando sale la 1100, los mineros de Madre de Dios con sus directivas y asesores le dicen, señor, tienen que corregir el artículo 5.1, 5.2 y 5.3. Nosotros el 25 de octubre, con el que habla con el ingeniero Bustamante, luego de un trabajo con cerca de 15 consultores, se llevó una propuesta legal y técnica. Nosotros llevamos legalmente una propuesta de modificatoria de ley con un proyecto de ley redactado y se le entregamos a la mano el 25 de octubre. Ya. El general Urresti y su equipo técnico se demoraron octubre, noviembre, diciembre, enero, 4 meses para contestarnos esto de acá, que te voy a dejar una copia. ¿Qué dice? Se debe aprobar un decreto supremo, dice, donde se aprueben los métodos, técnicas, condiciones, maquinarias y herramientas y demás consideraciones que permitan realizar la minería aluvial en el país. En el informe final de la mesa técnica repiten lo mismo y dicen que se va a proponer la creación de un grupo de trabajo al interior de la Comisión de Seguimiento de Formalización para ver la minería aluvial. O sea, a 2 años del proceso van a seguir estudiando, van a seguir revisando cuando ya sabemos cuál es el problema. Mientras tanto, se ahorca al pequeño minero, se persigue la compra de oro, ahora se vende en el mercado negro, el pequeño minero ha perdido su calificación, las penalidades son altas, pagan $3 por derecho de vigencia, se interdica, se han destruido cerca de 700 equipos en cursos de agua. Es decir, por un lado sí estamos estudiando y por acá se le viene dinamitando, persiguiendo, interdictando y deteniendo. Esa es la realidad concreta en este momento, ¿no? Me hablabas de que un 80% o hasta un 85%, digamos, tienen problemas con el terreno superficial. Pero hay un porcentaje que no. ¿Ellos están avanzando? Los que no tienen problemas avanzan. ¿Qué pasa con ellos? Tampoco. O sea, este gobierno y este proceso es tan absurdo que y seguro tu amplia teleaudiencia se va a quedar pues sorprendida, ¿no? Mira,
El ingeniero ha dado con cifras, 87% es por posición, entonces hay un 13-15% que no tiene, allá ellos van, ellos caminan. El problema sucede aquí, que el consultor del ADREN te dice, oye, ya, tú no tienes superposición, entonces yo necesito que tú me traigas un certificado de algún organismo del Estado que me diga que no está superpuesto. Oye, pero si está en el catastro, ¿lo puede verificar? No, señor, usted me trae un documento y con ese argumento han rechazado 284 IGACs en este momento. Pero ahora sí la pregunta cae por sí sola. ¿Quién me va a dar? ¿Quién me va a dar eso? No tengo nadie que me reclame. Eso lo hubiese prestado por esta noche, pues, hermano. Ahí está el problema. Por eso es el absurdo de esta formalización. Por eso es lo que nosotros, el concepto que tenemos es que el general Urresti, ¿no? Un militar, ¿no? A quien respetamos, ¿no? Él no tiene especialización en el tema minero, él es un militar retirado. ¿Y cuál es entonces la orientación que se le ha dado a este tema de formalización en el país? Es la interdicción, la destrucción, la persecución, y la formalización prácticamente ha quedado de lado, porque absurdos como este está plagado todo el proceso. Ya, yo entiendo de que al gobierno le preocupa el tema de cómo se ha avanzado la minería, entonces pone el general, ya mucho tiempo también los civiles estaban manejando el tema y eso no avanzaba. Pero yendo al tema concreto del mismo proceso, ¿no? Veo la postura de FEDEMIN siempre confrontativa, ¿no? Siempre... si no es así bien decir, siempre negativo, ¿no? A todo lo que propone el gobierno. ¿Cuál es entonces la salida que ustedes proponen? No, más bien FEDEMIN ha sido, mira, FEDEMIN ha sido lo más propositivo posible. Hay sectores en Maldonado, nosotros hemos participado en todas las mesitas, etcétera, etcétera, que el gobierno se ha inventado. Habremos viajado pues 30 veces con el ingeniero y con los dirigentes, con presidentes de bases, con dirigentes en Lima, en Puerto Maldonado, con los funcionarios del MINAN, del MINEN, con los asesores, etcétera, etcétera. O sea, hemos presentado proyectos de ley en el Congreso, hemos traído las comisiones del Congreso acá, ¿te acuerdas tú en la orilla? 2 grupos de congresistas. Hemos estado en Lima en las comisiones de ambiente, de ecología, de energía y minas, proponiendo, planteando, oye, yo creo que hemos agotado y estamos agotando todos los elementos propositivos posibles. Este documento que el general Urresti nos ha dado es en respuesta a la propuesta que se hizo el 25 de octubre. Y este documento, como tú vas a leer, seguro vas a leer con tranquilidad en tu domicilio, te vamos a hacer una copia, te vas a dar cuenta que este documento no propone nada. O sea, ¿qué te dice? Vamos a plantear que un grupo de trabajo vea el tema de maquinaria pesada, dice. Oye, señor, si la ley ya te dice que tú puedes mover 3.000 metros cúbicos y el ingeniero te puede explicar aquí cómo se trabajó con consultores para decirle cómo vamos a trabajar con maquinaria, y acá no nos dan ninguna respuesta, ni sí ni no. El general Urresti dijo en varias oportunidades de que el tema de minería aluvial es factible hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos habían consultado con técnicos de Brasil, de Colombia, de Canadá, y creo que ayer tú me preguntaste algo de eso, ¿no? Claro, y se hace minería. En Brasil, en Portobelo, frente a la ciudad de Portobelo, capital del estado de Rondônia, uno puede ver en el centro del río Madeira, uno puede encontrar ahí tranquilamente dragas operando en medio del río. Seguro bajo condiciones ambientales, cumpliendo normas técnicas. Tecnología, no la que así es. Claro, pero hagamos eso también en el país. Nosotros hemos planteado en el tema aluvial cuál sería la metodología de trabajo, cómo serían los campamentos, cómo sería el uso del mercurio, ¿no? El tema del manejo de los residuos sólidos, orgánicos, inorgánicos, la planta de transformación, los ambientes especiales, etc. Todo eso el ingeniero ha planteado de manera detallada, técnica y realizada con otros consultores. A ese trabajo, a ese esfuerzo que ha hecho FEDEMIN, ¿qué nos han contestado? Que lo van a seguir evaluando. Oye, el muerto ya está en procesión y ellos van a seguir evaluando. O sea, esto no tiene sentido. Entonces uno dice, oye, ¿a dónde nos quiere llevar entonces el gobierno con este proceso? Con estos absurdos tal como te estamos señalando, ¿no? ¿Cómo está ahorita el proceso? Me imagino que ustedes tienen información de cómo, además que son asesores, obviamente deben saber cómo está el proceso, cuántos están, digamos, han pasado la valla esta, o otros a punto de culminar el proceso. ¿Cómo va? Amigo Manuel, en cierta manera desde
octubre del año pasado, en que se culminó estas mesas temáticas, ha habido una arremetida por parte del Estado en el que se ha restringido la actividad minera, y como te lo explicaba muy bien el general Urresti, que su inversión en estrategia más ha sido ver los cuellos de botella en los cuales había minería ilegal, pero no así en el tema de la formalización del informal. Se detuvieron más en el tema de la comercialización. Como te explicaba, en Lima encontraron que una cadena que, si bien es cierto, concentraba un tipo de minería ilegal o la comercialización de minería ilegal, pues ese era un mecanismo de SUNAT. Y después pasaron al tema del petróleo. Se detuvo este dispositivo para poder normar y generar un ordenamiento, pero como te das cuenta, Manuel, ¿qué es lo que respondió el general Urresti? Que viendo esta problemática del castañero, aquel que desarrolla actividad en área forestal, aquel pequeño operador, productor de operaciones que necesita el combustible, se han visto con esta 015 prácticamente envueltos en una burocracia, que lo que va a hacer, por ejemplo, que cuando quiera trasladar el combustible por el río a alguna operación, cruzando el río, la norma le impide desarrollar el traslado del combustible. Y se han encontrado que no son mineros y que son una cantidad inmensa. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Está desde diciembre, que ha restringido este tema del petróleo, que era la fecha final, el 29 de enero, y ha tenido que dar una ampliatoria. Y las ampliatorias, Manuel, tú que eres acucioso, te das cuenta que es producto de que están caminando por hipótesis que no sé, que en el camino están entendiendo el fenómeno de la selva del Perú. Y esos elementos, por ejemplo, lo que han hecho es restringir al grifero y al consumidor directo de petróleo, que era lo primero que debía haber hecho. Que si esta restricción se hubiera dado hace 2 años, te aseguro, Manuel, que no tendríamos que haber estado en procesos de interdicción. Tú, con el petróleo, básicamente ibas al campamento a ver si hay minería o no hay minería, y le dabas su autorización. Y a La Pampa, cuando pretende ir a comprar una tancada de petróleo, al no tener este registro, no hubieras tenido que invertir tanto tiempo y dinero en este proceso. Manuel, Entiendo. En ese sentido, creo que como síntesis... La pregunta era más bien, porque da la impresión cuando le ponen tantos peros al proceso, como si no hubiera interés de parte de los mineros. Por decir, ¿cuántos están? Son 5 pasos con el proceso de formalización, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuántos están en el paso 1, el paso 2, el paso 3? ¿Alguno ya llegó al paso quinto? ¿Cómo va? Vamos a uno de los síntesis. No podemos entrar, yo tengo acá aproximadamente unos 30 IGAC que están detenidos, por una razón simple, que no tengo un órgano competente que me dé la autorización de la capa superficial. Perfecto. Cuando yo me presente a la ventanilla única, esos 280 IGAC que así devueltos van a pasar por la misma sentencia. Simplemente te van a acelerar el decirte improcedente. Entonces, por este porcentaje sustantivo, que es el 87%, no se puede presentar un solo IGAC hasta el 19 de abril. Podemos concluir que el proceso está paralizado, está paralizado, y eso es lo que no le dice a la población. Pero hay interés al sector minero, porque pareciera que no tienen tampoco interés. Discúlpeme la está bien, pregunta. Está bien, ese es tu rol, ¿no? Y estamos de acuerdo, no hay ningún problema. Como te decía al principio, ¿no? Recapitulando, el decreto supremo 032 dijo, hasta el 19 de abril, los mineros ya no van a presentar los 5 pasos, solo van a presentar 3 pasos. ¿Cuáles son los 3 pasos? Primero, lo que te hemos explicado, el uso del terreno superficial. La gran pregunta es, ¿qué autoridad del Estado es la que autoriza el uso del terreno superficial cuando hay superposiciones? No existe. El general Urresti, sus asesores y todos los sabios de Lima no han determinado cuál entidad es la competente. Y como son requisitos preclusivos, o sea, yo avanzo y recién puedo pasar al siguiente, entonces no puedo presentar mi IGAC porque no tengo la autorización de uso de terreno superficial. Y ahí viene recapitulando también tu buena pregunta. Es decir, y los que no tienen superposición tampoco deberían estar felices. Exacto, eso es lo lógico, lo racional, lo de sentido común, pero el consultor del ADREN te va a decir, el que te revise tu documento, no señor, ¿sabe qué? Si usted no tiene ninguna superposición, nos trae un certificado que certifique que usted no tiene ninguna superposición. De los 284 IGAC rechazados, la gran mayoría responde a este tema. Y te vamos a traer, espero el día lunes, las observaciones hechas por los funcionarios del IGAC y el por qué se ha devuelto los IGAC. Y en este momento no hay un solo IGAC en evaluación en la DREN
y por Claro, tanto el porque proceso eso- está paralizado. Porque eso merecería además, ya que se elaboran reportajes periodísticos de la minería, elaborar un Claro. reportaje periodístico de cómo está el proceso, ¿no? Claro, pero eso no, me interesaría. Eso no lleva, eso no, claro, la prensa local lo puede hacer y seguro que lo vamos a tener que hacer, ¿no? Claro. Eso nos lleva al tema de la libertad de prensa, a la posición de los grandes medios de comunicación, que evidentemente están sesgados en contra de la actividad minera. ¿Por qué no dicen nada de este tema del terreno superficial? Nosotros lo hemos explicado esto en Lima, en todos los medios que nos han dado la escasa cobertura que nos dan. Pero evidentemente nunca eso no contesta el general Urresti. Bien, ¿no? Siempre me queda esta preocupación. La batería está dirigida al gobierno central, pero acá tenemos la autoridad es concentrada. ¿Cómo está funcionando? A ver, ¿qué te puedo ¿O decir? qué son invitados de lujo? ¿Qué son ellos? No, mira, yo lo que veo, lo que te digo con toda franqueza, no tenemos político en las autoridades regionales. No tenemos. ¿Y la DREN? El equipazo que han traído de Lima y el director. La DREN está desimplementada. Hemos conversado con el nuevo director, el doctor Arratia. Sé que le está poniendo entusiasmo a armar equipos de trabajo, pero me comenta que no tienen recursos, no tienen presupuesto, no tienen equipo, es decir, es una DREN bastante Porque finalmente los que van a formalizar son ellos. No va a ser el general Urresti. Claro, pero ellos Marco formalizan normativo. en base pues, a las normas Marco que dan de normativo. Lima. Claro, pues si no camina, ahí, oye señor, Por eso es que el gobierno regional, y yo exhorto de aquí al doctor Aldazábal, tiene que asumir una posición firme y de aclarar esto que nosotros estamos diciendo. Esa es la agenda principal Así de la es, región. así es. Esto tienen que decirlo, para que la población sepa que acá no hay un minero que quiere eludir el tema de la formalización, que no hay una federación minera que esté engañando a sus bases. Porque ¿no? esa es la impresión que Así hasta, es. hasta que yo la tengo, Así ¿no? es, Dígame, así es. Estos son unos O sea, sinvergüenzas que no ¿qué quieren sucede? No formalizar. quieren formalizarse. No, Quieren señor. seguir jodiendo el Así monte. es, el señor Urresti dice, no, ya le hemos puesto ventanilla única. Así es. Pero como bien explicado el ingeniero, ¿de qué nos sirve esa famosa ventanilla si no pueden presentar nada porque de arranque el primer requisito no pueden cumplir? ¿Te das cuenta? O sea, no llegas al segundo paso, entonces la ventanilla única resulta siendo una entidad que no sirve para nada, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, ese seguro que como tus programas siempre se van a Lima, son bien cotizados, seguro que nos van a ver en el Ministerio del Ambiente o en el Alto Comisionado, le pedimos pues General Urresti, pues solucione el tema del uso de terreno superficial. ¿Ese es el principal problema? ¿Hay otro Empiece más? No, y el tema de los cursos de agua. pues, Cursos Manuel. de agua. Claro, porque mira, a 2 años del proceso, cuando estamos a 30 días de culminar el plazo para la formalización, ¿qué nos contestan luego de 4 meses que presentó la Federación las propuestas? Vamos a estudiar con un grupo de trabajo. Oye, ¿hasta cuándo vas a estudiar? Este es un tema que ya se sabe, ya se conoce, hay experiencia internacional, hay legislación comparada, la tecnología existe. ¿Por qué no nos dicen, señor, vamos a trabajar de esta manera, bajo estos métodos, bajo estas condiciones? Pero se prefiere continuar en esta situación de incertidumbre. Está clara, creo, vuestra posición. Y requieren nuevamente, ¿no? Los mineros están interesados en formalizarse, disculpen de nuevo el atrevimiento de reiterarles, ¿ah? A ver, Amigo Manuel, Porque ayer el alto comisionado dijo, hay minero? algunos ahí que ya no tienen ni minería, ¿no? Y están en la junta directiva, no sé a qué se refiere. No, lo que pasa es que el general Urresti, como buen militar creo que ha sido militar en el campo de la información, él debe estar pues buscando información, pues, qué dirigentes son mineros o no. Información ¿no? satelital. Así De es. repente como así la es. FAIMAPE hay un presidente que no tiene chacra. Que no es chacarero. Y acá hay Pero acá tenemos, gracias a Dios, un presidente que es minero hace pues 30, 40 años y es conocido acá como es el señor Oxuto. No, sí, sí lo conozco. Ah, Claro, el ingeniero de pues acuerdo. es un experto en temas mineros. Y básicamente, Manuel, creo que un poco dándole el marco de tu entrevista, ha sido también claro en decir que la Federación Minera, en todos los espacios que se le ha dado la oportunidad para sustentar el argumento técnico y legal que inviabilizan este proceso, nunca se nos ha vinculado o ha tratado de poner un sesgo en la seriedad del tema. Tú, Manuel, eres testigo que nosotros siempre hemos estado con una carta técnica acá para procurar que este tema se aterrice en temas concretos, ¿no? Para darle viabilidad. Nunca ha sido el hecho de querer evadir o tangencialmente tocar el tema, ¿no? Como consultor, paralelamente te puedo decir,
existe una nómina, y el día de mañana te puedes ir, Manuel, a la DREM, existe una nómina de aproximadamente 22 consultores. 22 consultores que a lo largo de toda la región están dispersos, haciendo en este momento la recogida de toma de muestras de lo que es un requisito fundamental en el IGAC, que es tomar una muestra de cómo está la calidad del agua, del aire, la tierra y niveles de ruido, para que con estos estándares ningún IGAC pueda pasar. Si no tiene aprobado la muestra en un laboratorio acreditado por Indecopi, simplemente sus IGAC están siendo rechazados. Hay un tema que de repente te van a nombrar, el tema de los IGAC evaluados. Claro, hay unos IGAC, ¿qué pasaba? sí, hay unos IGAC que están siendo evaluados, que han sido devueltos por el CERNAM, por el ALAS y por la DREM. Estos están en base a la disposición complementaria fuera del famoso, la zona minera o el corredor minero que le conocemos, ¿no? Entonces, estos no están siendo tomados por el tema de la capa superficial por una condición. Hay una condición específica en la norma que sí les están evaluando. Pero en este momento, por ejemplo, uno de los elementos es, todas las muestras que tengan sus campamentos tienen que ser aprobadas por un laboratorio acreditado por Indecopi. Este es un laboratorio acreditado por Indecopi, es la Beco Análisis Ambiental. Entras a Indecopi y está acreditado para hacer el análisis de muestras del agua, del aire, del suelo, del ruido en la categoría de minería. Ya. Más o menos estos son sus costos. Son aproximadamente unos $2.000 aproximadamente. Ese es por, digamos, por operación. Por operación, wow. Y por punto de... O sea, un pequeño minero que quiera ir a hacer solamente su muestra va a tener que gastarse los $2.000. Y esto es obligatorio. Y esos 15 IGAC que han sido evaluados han sido devueltos porque una de las cosas era que no tenía sus muestras aprobadas en la universidad más cercana o en la región o de repente en algún laboratorio que no necesariamente esté acreditado. Entonces, están tomándonos como la gran minería, definitivamente. Entonces, a ese nivel nosotros decíamos, solamente si el gobierno regional o el gobierno central quisiera tener una postura para poder acercar al minero para que se formalice, oiga, contrato al Ingemet o a un laboratorio acá en Puerto Maldonado y bajo pues el costo, con unos $300, creo que muchos consultores mandarían expertos o su personal de apoyo a todos los campamentos y le dijeran qué es lo que está sucediendo en sus campamentos, cuál es el nivel de agua, etcétera. Pero hasta estas barreras, Manuel, ni siquiera lo hemos tocado. Entonces, te diría, ¿cuál es la voluntad del minero? Hay toda una cuadrilla de consultores que se están yéndose ya, inclusive con el preclusivo de la capa superficial, diciendo, ojalá que algo pasara. Vamos a hacerlo siga con todas estas normas de juego. Entonces se está yéndose a los lugares. En caso solucionen en caso, ¿para qué? Se está elaborando eso, yo tengo mi IGAC, ¿no? El IGAC ya está caminando, Manuel, porque no vamos a tener tiempo. Y el minero está apostando para que puedan tener alguna opción en algún momento que este paso pueda ser levantado por alguna medida de fuerza o por algún elemento ya discrecional del gobierno. Entonces, yo creo que sí, y sería conveniente, por ejemplo, tener una entrevista con los consultores que están acreditados, todos aquellos, ¿cuál es la situación? Sí, y eso te va a demostrar, Manuel, que definitivamente hay mucha preocupación del minero, pero también existe mucha incertidumbre. ¿De qué cosa hago yo si ni siquiera me han resuelto el primer paso? ¿Para qué yo voy a invertir en un consultor si las reglas ahorita, como se están dando a un mes del proceso de formalización, se ve que no lo van a resolver tan fácilmente? Entonces, ¿cómo tú acercas al minero que tendría las condiciones de formalización dispuesto a invertir en todo esto, Manuel? Ni siquiera estás hablando de los honorarios. No, claro, cualquier negocio, nadie lo va a hacer. ¿Y sabe que están arrastrando que ese potencial formalizable, el informal, digan, ¿saben qué? Peor es que yo esté acá informal porque el ilegal está comiendo ahorita sin ninguna norma, sin un IGAC, sin normas ambientales y no le pasa nada. Está libre de toda pesquisa de la SUNAT, no necesito inscribirme en la SUNAT, etc. Ese es el marco, Manuel, sobre el cual deberíamos mandar al debate el tema de la voluntad. Realmente hay varios temas. Me hubiera gustado conversar, por ejemplo, el tema de la conversión del oro, otros temas que quedan pendientes. Bien, yo les agradezco por haber venido y haber ocupado el tiempo necesario para poder dejar claro a la población la posición de FEDEMIN. A ver si la semana que viene continuamos con los otros temas más que todavía quedan pendientes para poder conversar. Sí, Manuel, agradecerte y espero que esta breve exposición haya podido servir
para puntualizar la posición clara de la Federación Minera, ¿no? La Federación Minera es la que representa a los mineros informales del departamento, que tienen título minero y, como bien lo ha explicado el ingeniero, tienen toda la voluntad y están invirtiendo, están contratando asesores para entrar a este proceso de formalización. Y también resulta claro y evidente, como te he demostrado con el tema del uso del terreno superficial, de que evidentemente aquí hay un doble discurso, ¿no? Para la Cámara, para los medios de comunicación, se dice estamos formalizando, estamos dando todas las facilidades, etcétera, etcétera, pero en la vida real y concreta estas trabas siguen, existen, esas trabas no permiten la formalización, y esperamos nosotros pues que Dios, que la divina providencia ilumine pues a los gobernantes y entiendan, Manuel, que el tema de la minería es un tema fundamental para el desarrollo del departamento de Madre de Dios, y que aquí hay una población dispuesta a ordenarse, pero necesitamos reglas claras y necesitamos autoridades que nos hablen con honestidad, con sinceridad, para poder caminar en el ordenamiento minero en Madre de Dios. Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, doctor Redorro Salguano. Bien, vamos a la pausa comercial del canal y volvemos con los reportes del programa. Americana TV. Americana TV. En señal abierta por Canal 47. En Econocable por Canal 31. A través de Maldonado TV. Veamos el Canal 3. Americana TV. La mejor señal de la región.